¿Qué pasa con un evitativo cuando se da cuenta de que realmente dejaste de importarte? En cualquier relación, generalmente hay alguien que se preocupa más, que pregunta, que busca conexión. Esa dinámica se siente normal y predecible para ambas personas involucradas. Los evitativos dependen de una suposición específica, que tu inversión emocional es constante, que tu interés está garantizado sin importar cómo se comporten. En el momento en que ven que esa suposición estaba equivocada, todo su marco de referencia colapsa. Te voy a llevar por el proceso interno que atraviesa un evitativo cuando se da cuenta de que realmente dejaste de importarte y por qué este reconocimiento los afecta de manera tan diferente. Esto aplica tanto si te alejaste intencionalmente como si simplemente dejaste de importarte de manera natural. La respuesta del evitativo sigue el mismo patrón interno. Sigue viendo. El evitativo construye toda su estrategia relacional alrededor de una creencia central. Tú siempre vas a importarte. Puede alejarte, crear distancia, desaparecer por días o semanas, pero debajo de todo ese comportamiento existe una suposición fundamental de que tu inversión emocional permanece intacta. Esperan que te duela cuando se alejan. Esperan que te preguntes dónde están, qué están haciendo, si están pensando en ti. Esperan tus preguntas, tu preocupación, tus intentos de reconectar. Esta expectativa no es planeación consciente, está incrustada en cómo entienden las relaciones. Tu interés, incluso cuando lo rechazan, funciona como su red de seguridad. Pueden tomar distancia porque creen que estarás ahí cuando decidan regresar. Pueden retirarse porque confían en que tus sentimientos no van a desaparecer realmente. La dinámica solo funciona si tú sigues importándote mientras ellos siguen yéndose. Cuando dejas de importarte, todo el sistema se rompe, no porque les estés haciendo algo, sino porque la premisa fundamental sobre la que construyeron todo ya no existe. Esperan ver dolor en tus ojos cuando crean distancia, pero en lugar de eso no ven nada. Esperan que reacciones a su alejamiento, pero no reaccionas en absoluto. Esperan preguntas sobre dónde han estado, pero esas preguntas nunca llegan. La ausencia de tu respuesta emocional crea algo que nunca han tenido que enfrentar antes: pérdida real de control. Los evitativos están acostumbrados a controlar la intimidad a través de la distancia. Crean espacio, tú reaccionas, ellos se sienten en control. Pero cuando genuinamente dejas de importarte, ya no queda nada que puedan controlar. Tu indiferencia les quita su herramienta principal para manejar la relación. Lo primero que nota un evitativo es conductual. Dejas de iniciar contacto, dejas de preguntar sobre su vida, dejas de intentar hacer planes, pero más que eso, dejas de mostrar cualquier inversión emocional en lo que hacen o dejan de hacer. Cuando finalmente se comunican después de días de silencio, respondes sin la corriente subyacente de dolor o esperanza que están acostumbrados a detectar. Tu tono se mantiene neutral. Tu interés se mantiene mínimo. No estás fría ni enojada, simplemente indiferente. Esa indiferencia se registra de manera diferente a como lo haría el enojo o el dolor. El enojo significa que todavía te importa lo suficiente como para sentir algo. El dolor significa que todavía tienen impacto emocional en ti. La indiferencia significa que se han vuelto irrelevantes. Para alguien cuyo patrón completo depende de mantener importancia mientras crea distancia, la irrelevancia es el único resultado para el que nunca se prepararon. Los evitativos típicamente experimentan tu interés como presión, incluso cuando no los estás persiguiendo activamente. Solo saber que quieres más conexión, más consistencia, más disponibilidad emocional, ese conocimiento crea incomodidad interna que manejan a través del alejamiento. Pero necesitan que esa incomodidad exista. Confirma su importancia para ti. Valida su posición en tu mundo emocional. Cuando dejas de importarte, esa validación desaparece. Ya no sienten tu deseo de conexión como presión porque ya no estás deseando conexión. La ausencia de esa presión no trae alivio, trae pánico.
construyeron su sentido de seguridad relacional alrededor de la idea de que las personas quieren más de ellos de lo que están dispuestos a dar. Cuando dejas de querer algo de ellos en absoluto, pierden su punto de referencia para entender dónde están parados. La experiencia interna se intensifica cuando el evitativo se da cuenta de que tu indiferencia es genuina, no estratégica. Algunas personas fingen indiferencia para manipular a los evitativos y hacer que los persigan. Los evitativos generalmente pueden sentir esa manipulación porque debajo de la falsa indiferencia todavía detectan interés. Pero la indiferencia real no tiene matiz. No hay agenda oculta, ni emoción suprimida, ni cálculo. Simplemente seguiste adelante emocionalmente. El evitativo puede sentir esta autenticidad aunque no pueda articularla. Cuando alguien genuinamente deja de importarle, su energía cambia completamente. Ya no están manejando sus emociones alrededor del evitativo. No se están protegiendo ni intentando parecer no afectados. Realmente no están afectados. Ese desinterés auténtico crea una respuesta en el evitativo que nada más desencadena. La mayoría de los evitativos han experimentado que las personas estén enojadas con ellos, lastimadas por ellos, frustradas con ellos. Esas reacciones, aunque incómodas, todavía colocan al evitativo en el centro de la experiencia emocional de la otra persona. La persona está teniendo sentimientos debido al comportamiento del evitativo. Esa relación causal, yo hago algo y tú sientes algo, mantiene la conexión incluso cuando los sentimientos son negativos. Pero la indiferencia rompe esa relación causal por completo. El evitativo hace algo o no hace algo, y tú no sientes nada. Sus acciones no tienen impacto en tu estado emocional. Han perdido la capacidad de afectarte, lo que significa que han perdido el hilo invisible que los mantenía conectados a ti incluso durante sus periodos de alejamiento. Esta pérdida de impacto crea un tipo específico de angustia que los evitativos rara vez experimentan en las relaciones. Están acostumbrados a ser los que controlan la distancia. Ellos deciden cuándo alejarse y cuándo acercarse. Ellos manejan la temperatura de la conexión. Pero ese manejo solo funciona si la otra persona permanece emocionalmente invertida. Cuando dejas de importarte, el evitativo descubre que no puede controlar algo que ya no existe. No puede regular la distancia en una relación donde ya no estás participando emocionalmente. No puede crear espacio porque ya le has dado espacio infinito al volverte indiferente. Las herramientas en las que ha confiado toda su vida relacional dejan de funcionar y no tienen estrategia de respaldo. El evitativo podría poner a prueba tu indiferencia. Se comunican después de un largo silencio, esperando el patrón usual. Alguna versión de ti estando feliz de escucharlos, o dolida de que se fueron, o esperanzada de que están regresando. En lugar de eso, respondes mínimamente y sin color emocional. Podrían compartir algo diseñado para obtener una reacción, algo que te habría preocupado o dado celos o interesado antes. Respondes cortésmente, pero con obvio desinterés. Podrían sugerir verse, esperando que saltes ante la oportunidad, o al menos muestres entusiasmo. Estás ocupada y no ofreces horarios alternativos. Cada prueba confirma lo que están empezando a entender. Tu inversión emocional en ellos ha terminado. Estas pruebas no son manipulación. Es el evitativo tratando de encontrar evidencia que contradiga lo que están percibiendo, tratando de localizar el interés que siempre han contado con encontrar. Lo que hace esto particularmente difícil para los evitativos es que no pueden usar sus estrategias normales de afrontamiento. Usualmente, cuando se sienten incómodos en una relación, crean distancia, pero tú ya has creado la distancia definitiva a través de tu indiferencia. No hay ningún lugar al que puedan alejarse que cambiaría algo. No pueden retroceder más porque ya no los persigues. No pueden crear espacio porque dejaste de intentar cerrarlo. Su método principal para manejar la incomodidad relacional, el alejamiento, se ha vuelto inútil. Están atascados sintiendo algo de lo que no pueden escapar a través de sus medios habituales.
El impacto emocional a menudo incluye un tipo específico de arrepentimiento que los evitativos típicamente no experimentan. Están acostumbrados a dejar relaciones o alejar a las personas y sentir alivio. Tal vez algo de culpa, pero principalmente alivio. La presión se fue, las expectativas han desaparecido, pueden respirar de nuevo. Pero cuando alguien deja de importarle mientras el evitativo todavía está técnicamente en su vida, no hay alivio. En lugar de eso, hay una conciencia creciente de que han perdido algo que no sabían que valoraban. Dieron por sentado tu interés como algo permanente, algo que siempre estaría ahí sin importar cómo lo trataran. Descubrir que tu interés era condicional no a su buen comportamiento, sino a tu disposición continua de invertir en alguien no disponible, crea un tipo de pérdida que no están equipados para procesar. Los evitativos a menudo sostienen deseos contradictorios. Quieren que te importe, pero no quieren sentir la presión de tu interés. Quieren importarte, pero no quieren ser responsables de importarte. Quieren conexión, pero quieren controlar cada aspecto de esa conexión. Cuando genuinamente dejas de importarte, estas contradicciones se vuelven visibles. El evitativo quería que te importara, y ahora no te importa. Querían importar, y ahora son irrelevantes. Querían conexión en sus términos, y ahora no hay conexión en absoluto. La contradicción colapsa en una realidad que ellos crearon, pero que realmente no querían. Tu indiferencia también le quita al evitativo su capacidad de verse a sí mismo como el que tiene el control del destino de la relación. Los evitativos generalmente se ven a sí mismos como los que toman las decisiones en las relaciones. Ellos deciden qué tan cerca se ponen las cosas, cuándo irse, si quedarse. Incluso cuando te están tratando mal, mantienen una narrativa interna de que son los poderosos, los que tienen opciones, los que podrían darte lo que quieres, pero eligen no hacerlo. Tu indiferencia genuina destruye esa narrativa. No estás esperando a que decidan nada. No estás esperando que te elijan. No te afectan sus decisiones en absoluto. El poder que pensaban que tenían resulta haber sido dependiente de tu interés. Sin tu interés, no tienen poder en la dinámica. Son solo alguien que solías conocer que ocasionalmente aparece en tu vida sin impacto. El evitativo podría sentir algo cercano al duelo, aunque no necesariamente lo identificarán como tal. Están de duelo por la pérdida de tu inversión emocional, que representaba seguridad para ellos incluso mientras rechazaban la intimidad contigo. Tu interés era su manta de seguridad. Podían empujarlo, ignorarlo, darlo por sentado, pero siempre estaba ahí. Ahora se fue, y sienten la ausencia más agudamente de lo que nunca sintieron la presencia. Este duelo los confunde porque contradice sus creencias conscientes sobre querer libertad e independencia. Se dijeron a sí mismos que querían que dejaras de perseguir, de importarte, de esperar cosas de ellos. Pero ahora que lo hiciste, descubren que eso realmente no era lo que querían. Querían que siguieras importándote mientras no pedías nada de ellos, una dinámica imposible que solo funcionaba porque estabas dispuesta a aceptar esos términos. Algunos evitativos responden a tu indiferencia intentando reconectar con más esfuerzo del que nunca han mostrado antes. Podrían volverse de repente más disponibles, más comunicativos, más interesados en tu vida. Este esfuerzo aumentado no es necesariamente manipulación o estrategia. A menudo es una respuesta genuina a perder algo que no sabían que necesitaban. El problema es que este esfuerzo generalmente llega demasiado tarde. Para cuando el evitativo reconoce lo que perdió e intenta reconectar, tú ya seguiste adelante emocionalmente. Tu indiferencia no es una táctica que estás usando para que cambien, es un cambio genuino en cómo te sientes sobre ellos. El esfuerzo aumentado del evitativo se encuentra con una pared de desinterés auténtico, lo que crea más angustia para ellos. Están tratando de revivir algo que ya no existe, y la futilidad de ese esfuerzo se vuelve clara rápidamente. Otros evitativos responden evitándote por completo.
Si no pueden controlar la dinámica a través de sus patrones usuales de alejamiento, se remueven completamente de las situaciones donde podrían encontrar tu indiferencia. Ver evidencia de que genuinamente dejaste de importarte se siente intolerable, así que eliminan las posibilidades de ver esa evidencia. Esta evitación completa es diferente de su comportamiento típico de distanciamiento. Su patrón usual involucra alejarse mientras mantienen la posibilidad de regresar. Esta nueva evitación es más permanente porque regresar significaría enfrentar la realidad de que ya no les importas. Preferirían preservar la ambigüedad de no saber exactamente qué tan indiferente eres que confirmarlo a través de interacción directa. La angustia del evitativo al enfrentar tu indiferencia genuina a menudo incluye un elemento de incredulidad. Les cuesta aceptar que tu interés pudiera realmente terminar. Incluso mientras ven evidencia de tu indiferencia, parte de ellos sigue esperando encontrar el interés al que están acostumbrados ver debajo. Interpretan tus respuestas neutrales como dolor oculto. Leen inversión emocional en interacciones donde no existe ninguna. Se convencen a sí mismos de que te estás protegiendo o jugando un juego, porque aceptar que realmente seguiste adelante requiere aceptar que dañaron permanentemente algo que pensaban que era indestructible. Esa aceptación significa reconocer que su comportamiento tuvo consecuencias que no pueden deshacer, lo que conflictúa con su narrativa interna de que siempre pueden regresar a relaciones que han dejado. Lo que el evitativo experimenta cuando dejas de importarte revela algo importante sobre cómo funciona su patrón de apego. Necesitan tu interés para sentirse lo suficientemente seguros de mantener la distancia. Sin tu inversión emocional creando una conexión contra la que pueden empujar, pierden su sentido de orientación relacional. No saben cómo estar en una relación donde la otra persona no está emocionalmente invertida, porque todo su patrón se desarrolló alrededor de manejar la inversión emocional de otras personas en ellos. Cuando esa inversión desaparece, descubren que su independencia y autonomía realmente dependían de tu interés. Solo podían ser distantes porque tú permanecías cerca. Solo podían sentirse libres porque estabas atada a ellos emocionalmente. Tu indiferencia expone el hecho de que su evitación no era fortaleza o autosuficiencia, era un patrón de respuesta que requería tu participación para funcionar. La verdad dolorosa para los evitativos en esta situación es que a menudo no reconocen lo que tenían hasta que se fue completamente. Mientras te importaba, experimentaban tu inversión como presión, obligación o demanda. No podían verlo como el regalo que era, alguien dispuesto a mantener la conexión a pesar de su falta de disponibilidad. Interpretaron tu interés a través del lente de su incomodidad con la intimidad, lo que les impidió valorarlo apropiadamente. Solo cuando tu interés desaparece, entienden lo que estaban dando por sentado. Este reconocimiento tardío es particularmente doloroso porque viene con el entendimiento de que causaron la pérdida a través de su propio comportamiento. No pueden culparte por detenerte. No pueden pretender que fueron víctimas de las circunstancias. Alejaron a alguien que se preocupaba, y ahora esa persona ya no se preocupa. La causa y el efecto son claros, y el evitativo tiene que sentarse con la realidad de que crearon un resultado que no quieren. Para las personas que ven a un evitativo pasar por este proceso, es importante entender que su angustia no significa que debas volver a involucrarte. La incomodidad del evitativo al enfrentar tu indiferencia es su propio proceso emocional para trabajar. No es tu responsabilidad manejar sus sentimientos o rescatarlos de las consecuencias de su comportamiento. Muchos evitativos solo comienzan a cuestionar sus patrones cuando enfrentan pérdida real. No la amenaza de pérdida, sino pérdida real. Tu indiferencia genuina podría ser la primera vez que este evitativo en particular ha experimentado consecuencias reales por su falta de disponibilidad. Esa experiencia podría motivarlos a examinar sus patrones de apego y hacer el trabajo necesario para cambiar, o podría no hacerlo. De cualquier manera, su proceso es de ellos para navegar. Tu indiferencia también le enseña al evitativo algo que necesita aprender. El interés de las personas no es infinito.
No puedes tratar mal a alguien indefinidamente y esperar que su inversión emocional permanezca constante. El evitativo operaba bajo la suposición de que tus sentimientos eran estáticos, inmutables y permanentes. Aprender que los sentimientos pueden y cambian basándose en cómo son tratados es una lección necesaria, aunque sea dolorosa. El evitativo podría haber pasado toda su vida nunca enfrentando esta realidad porque las personas permanecían emocionalmente invertidas a pesar de ser tratadas mal. Tu disposición a dejar de importarte cuando importarte se volvió inútil rompe ese patrón y confronta al evitativo con algo que ha podido evitar, las consecuencias de su propio comportamiento. Entender lo que experimenta un evitativo cuando dejas de importarte no significa que debas sentirte culpable por tu indiferencia. No eres responsable de mantener inversión emocional en alguien que consistentemente te aleja. La angustia del evitativo, aunque real, es el resultado natural de sus elecciones. Eligieron la falta de disponibilidad, eligieron la distancia, eligieron dar por sentado tu interés. Tu decisión de dejar de importarte es igualmente válida. Estás eligiendo invertir tu energía emocional en relaciones y personas que reciprocan. Eso no es castigo, es autopreservación. La incomodidad del evitativo con tu elección no te obliga a revertirla. La verdad que duele es que los evitativos a menudo aprenden demasiado tarde que querían lo que pasaron tanta energía alejando. Querían importarte, querían tu interés, querían conexión, pero querían todas esas cosas en términos imposibles, sin vulnerabilidad, sin reciprocidad, sin tener que aparecer consistentemente. Cuando dejas de proporcionar esas cosas sin condiciones, el evitativo se da cuenta de que las condiciones eran realmente lo que hacía posible la conexión. Tus expectativas, tu deseo de reciprocidad, tu necesidad de consistencia, esas no eran demandas irrazonables, eran los requisitos básicos de una relación funcional. El evitativo rechazó esos requisitos y perdió la relación como resultado. Esa pérdida duele y debería doler. El dolor es información. El dolor del evitativo al enfrentar tu indiferencia es información diciéndole que su patrón no está funcionando, que alejar a las personas tiene costos reales, que la falta de disponibilidad eventualmente resulta en estar solo. Si estás experimentando el comportamiento cambiado de un evitativo después de que dejaste de importarte, reconócelo por lo que es. Una respuesta a la pérdida de control, no necesariamente un cambio genuino en su capacidad de conexión. Algunos evitativos sí usan este tipo de pérdida como motivación para cambiar sus patrones de apego a través de terapia y trabajo personal. Pero muchos simplemente quieren restaurar la dinámica donde te importa y ellos mantienen distancia. Quieren tu inversión emocional de vuelta para poder sentirse lo suficientemente seguros de ser no disponibles de nuevo. Distinguir entre estas dos posibilidades requiere observar cambio conductual sostenido a lo largo del tiempo, no solo esfuerzo inicial aumentado. El cambio real en los patrones de apego toma meses o años de trabajo consistente. Unas semanas de atención aumentada después de que dejas de importarte no es evidencia de transformación, es evidencia de pánico. Tu indiferencia no es crueldad, es el punto final natural de una relación donde una persona consistentemente se negó a participar emocionalmente. El evitativo podría experimentar tu indiferencia como rechazo, pero en realidad es solo la remoción de tu participación en una dinámica unilateral. No los estás rechazando, simplemente ya no estás aceptando términos inaceptables. La distinción importa porque aclara dónde yace la responsabilidad. El evitativo creó las condiciones que llevaron a tu indiferencia a través de su repetida falta de disponibilidad. Tu indiferencia es la consecuencia de su comportamiento, no la causa de su angustia. Pueden estar molestos por la consecuencia, pero la solución no es que vuelvas a importarte a pesar de su falta de disponibilidad. La solución es que aborden el comportamiento que hizo que importarte fuera inútil. Cuando un evitativo ve que genuinamente ya no te importa,
Están confrontando algo que la mayoría de ellos pasan toda su vida evitando: el impacto real de su patrón de apego. No pueden esconderse detrás de creencias de que se están protegiendo o manteniendo independencia cuando alguien a quien alejaron deja de importarle completamente. La ausencia de tu interés hace visible lo que su patrón realmente crea: aislamiento disfrazado de autonomía, soledad defendida como libertad. Esa visibilidad es incómoda, y muchos evitativos harán todo lo posible para evitar enfrentarla directamente. Se dirán a sí mismos que nunca realmente te importó en primer lugar. Minimizarán la importancia de la relación. Se enfocarán en tus defectos para justificar por qué perderte no importa. Estas respuestas defensivas los protegen de experimentar el peso completo de lo que han perdido, pero también previenen el tipo de autorreflexión honesta que podría llevar al cambio. El aspecto más doloroso de que un evitativo vea tu indiferencia podría ser la pérdida de posibilidad futura. Mientras te importaba, el evitativo podía mantener una fantasía de que podía regresar a la relación cuando decidiera que estaba listo. Tu interés representaba una puerta abierta por la que podía caminar en cualquier momento. Tu indiferencia cierra esa puerta permanentemente. La relación ya no está solo inactiva, está terminada. El evitativo no puede regresar porque no hay nada a lo que regresar. Seguiste adelante emocionalmente, y ese movimiento es irreversible de maneras que el evitativo nunca anticipó. Pensaban que controlaban la línea de tiempo de la relación. Pensaban que podían tomar todo el tiempo que necesitaran y seguirías ahí esperando. Descubrir que no esperarás indefinidamente, que tienes tus propios límites y fronteras, los fuerza a reconocer que nunca tuvieron tanto control como creían. Entender qué pasa dentro de un evitativo cuando ven que ya no te importa, te da claridad sobre tu propia decisión. Tu indiferencia no es una estrategia para hacerlos cambiar. No es una herramienta para hacer que vuelvan. Es un cambio emocional genuino que pasó porque mantener inversión en alguien no disponible se volvió insostenible. La respuesta del evitativo a ese cambio, ya sea pánico, esfuerzo aumentado, evitación completa o minimización defensiva, es información sobre ellos, no sobre ti. Su angustia no significa que tomaste la decisión equivocada. Significa que están experimentando las consecuencias naturales de su comportamiento, que es exactamente lo que necesita pasar para cualquier posibilidad de crecimiento o cambio. Si eres alguien que dejó de importarle un evitativo y estás viendo su respuesta, recuerda que su incomodidad sirve un propósito. Necesitan sentir el impacto de su patrón. Necesitan entender que alejar a las personas resulta en que las personas realmente se vayan. Necesitan reconocer que el interés no es infinito e incondicional, requiere reciprocidad y consistencia para sobrevivir. Tu indiferencia les enseña estas lecciones más efectivamente de lo que tu interés continuo jamás pudo. Cuando seguías importándote a pesar de su falta de disponibilidad, inadvertidamente reforzabas su creencia de que su patrón funcionaba. Tu indiferencia rompe ese refuerzo y crea espacio para que entre la realidad. Si usan ese espacio para examinar sus patrones o para defenderse más contra el cambio, no es algo que puedas controlar. La verdad que duele es que los evitativos a menudo tienen que perder personas completamente antes de estar dispuestos a cuestionar su enfoque a las relaciones. Tu interés, sin importar qué tan paciente o incondicional, no pudo motivar ese cuestionamiento porque les permitía mantener su patrón sin consecuencias. Tu indiferencia crea la consecuencia que podría llevar a reflexión y cambio, o podría no hacerlo. De cualquier manera, tu trabajo no es manejar su proceso emocional o importarle a alguien que hizo que importarte fuera imposible. Tu trabajo es invertir tu energía emocional donde es reciprocada y valorada, que es exactamente lo que estás haciendo al ya no importarte de alguien que rechazó tu interés repetidamente. Lo que pasa dentro de un evitativo cuando ven que ya no te importa es en última instancia su proceso para navegar. Puedes entenderlo, puedes reconocerlo, pero no puedes arreglarlo por ellos.
La incomodidad que sienten es incomodidad necesaria. La pérdida que experimentan es pérdida real. El arrepentimiento que podrían sentir es arrepentimiento apropiado. Todas estas emociones difíciles son parte de cómo las personas aprenden que su comportamiento afecta sus relaciones. Proteger al evitativo de estas consecuencias naturales solo les impediría aprender las lecciones que necesitan aprender. Tu indiferencia no es castigo, es la remoción de tu participación en una dinámica que no te servía. La respuesta del evitativo a esa remoción es de ellos para descifrar. El evitativo también enfrenta otra realidad incómoda cuando ve tu indiferencia. Han perdido acceso a algo que usaban como refugio emocional. Aunque rechazaban la intimidad contigo, tu presencia constante les daba un sentido de estabilidad que no reconocían conscientemente. Podían ir y venir, sabiendo que había alguien cuya vida incluía espacio para ellos. Ese espacio les permitía sentirse conectados sin tener que hacer el trabajo de mantener conexión. Tu indiferencia elimina ese refugio. Ya no hay un lugar seguro al cual volver cuando su soledad se vuelve demasiado pesada o cuando necesitan validación sin compromiso. Han perdido no solo tu interés activo, sino también la opción de acceder a ese interés cuando les convenga. Esa pérdida de opcionalidad les muestra algo que no querían enfrentar. Dependían más de tu disponibilidad emocional de lo que jamás admitieron. Algunos evitativos experimentan confusión genuina cuando se dan cuenta de que ya no te importa. Pensaban que querían exactamente este resultado. Pensaban que tu desapego les daría la libertad completa que buscaban. Pero descubren que la libertad que imaginaban se siente más como abandono que como liberación. Esta confusión surge porque el evitativo nunca entendió realmente lo que quería. No querían que dejaras de importarte, querían que te importaras sin pedirles nada a cambio. Querían los beneficios de tu conexión emocional sin las responsabilidades que vienen con ella. Ahora que perdieron incluso esos beneficios limitados, se dan cuenta de que su patrón los dejó con menos de lo que creían tener. La libertad que pensaban que ganarían se revela como aislamiento que ellos mismos crearon. Tu indiferencia también elimina la narrativa que el evitativo se contaba sobre la relación. Muchos evitativos mantienen historias internas donde ellos son los que están siendo razonables mientras la otra persona es demasiado necesitada o demandante. Esa historia les permite justificar su distancia y ver su comportamiento como apropiado. Cuando dejas de importarte, esa narrativa pierde coherencia. Si realmente eras demasiado necesitada, ¿por qué tu ausencia les afecta? Si realmente eran razonables en su nivel de compromiso, ¿por qué la pérdida de tu interés les duele? Tu indiferencia desafía las historias que se contaban para hacer que su comportamiento pareciera aceptable. Ahora tienen que enfrentar la posibilidad de que su versión de los eventos no era tan precisa como creían, que tal vez sus demandas de espacio no eran tan razonables, que tal vez trataron mal algo que valía la pena cuidar. Cuando un evitativo ve que genuinamente ya no te importa, algunos experimentan algo parecido a vergüenza, aunque muchos no lo reconocerían como tal. Hay vergüenza en darse cuenta de que tomaste por sentado a alguien hasta que se fue. Hay vergüenza en reconocer que tu comportamiento empujó a alguien más allá de su punto de tolerancia. Hay vergüenza en entender que lo que interpretaste como fortaleza e independencia realmente era incapacidad de mantener conexión saludable. Esta vergüenza puede motivar cambio real en algunos evitativos o puede hacer que se defiendan más fuertemente contra reconocer su patrón. La vergüenza es una emoción poderosa que puede ir en cualquier dirección. Tu trabajo no es manejar esa vergüenza o protegerlos de ella. La vergüenza apropiada sobre comportamiento dañino es parte de cómo las personas aprenden a comportarse mejor. Así que si dejaste de importarte de un evitativo y te preguntas si su reacción significa algo, sí significa. Significa que están enfrentando consecuencias por su comportamiento. Significa que están experimentando pérdida. Significa que están descubriendo que su patrón no funciona de la manera que pensaban.
Pero su reacción no significa que debas volver a involucrarte. No significa que cometiste un error al detenerte. No significa que les debas otra oportunidad. Solo significa que están aprendiendo algo que necesitaban aprender, y ese aprendizaje es doloroso. Deja que sea doloroso. El dolor contiene información importante que han estado evitando toda su vida. Tu interés los protegía de esa información. Tu indiferencia se la entrega. Esa entrega podría ser lo más valioso que les des, aunque se sienta como quitar algo. Si esto te fue útil, deja un comentario compartiendo tu experiencia con un evitativo que notó que dejaste de importarte. ¿Cómo respondieron y cómo lo manejaste? Y si esto resonó contigo, dale like y suscríbete para más contenido sobre entender patrones de apego y dinámicas relacionales. Gracias por ver.